Nos disponemos a presentar la ponencia La atención personalizada, fortalezas y oportunidades, a cargo de la doctora Federica Bergamino, quien es doctora en filosofía con especialidad en antropología filosófica por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Actualmente es profesora titular de antropología y literatura de la misma universidad. Es miembro del Seminario Interdisciplinar Permanente Poesía y Cristianismo y de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosofía Medieval. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas centradas en el estudio de la persona humana y relaciones interpersonales y el perdón. Es coach profesional certificada a nivel internacional por International Coach Federation desde el 2011, miembro de la comunidad práctica del coaching desde el 2013 y formadora certificada por Hosgan Assessment System. Ha proyectado e implementado estrategias de coaching en Luis Business School para los estudiantes de MBA. Se desempeña como coach de estudio asociado para Growing. Durante 10 años trabajó como directiva en el Colegio Universitario Celimontano. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos. Voy a hacer la última ponencia, entonces espero que nadie se duerma. Y soy italiana, no sé si se ha entendido, lo vais a entender mientras que voy a presentar mi ponencia. Voy a leer lentamente, espero que mi italiano sea comprensible, pero en general se me entiende en castellano. Entonces, voy a utilizar esto. Entonces, la reflexión que os voy a proponer en esta hora es el resultado de una experiencia, muchas experiencias unidas. Por un lado, la experiencia vivencial en mi trabajo como coach, donde ayudo jóvenes managers y estudiantes de un MBA a lograr sus objetivos. Por otro lado, al trabajar la literatura y reflexionar sobre los mundos interiores de los autores. En últimos años me dediqué bastante a Dostoyevsky, que lo aconsejó mucho para la formación de los estudiantes. Y después, claramente, todo el estudio que acompaña esta experiencia desde la filosofía, la ontología del hombre y la psicología. En esta reflexión pensaba ofrecerle unas categorías interpretativas de lo que puede sufrir la generación juvenil contemporánea como yo la leo. Por supuesto que habrá otras lecturas, no es la única. Y quería darle unas cuantas ideas sobre el por qué se necesita ahora más que nunca un esfuerzo por la atención personalizada, teniendo en cuenta las dificultades que un profesor tiene para ofrecerla. Y voy a decir cuál planteamiento sería útil tener para ayudar a los alumnos a crecer y desarrollarse como personas. Entonces, dos cosas: por qué la atención personalizada hoy en mi lectura y cómo que habría que hacerla para su eficacia. Vamos a ir a las categorías sociológicas. En la Segunda Guerra Mundial, el Servicio Militar de Estados Unidos encarga a una antropóloga americana un análisis para estudiar el enemigo, el Japón. Como resultado de este estudio efectuado por Ruth Benedict, perdonad que me voy a parar porque por Ruth Benedict nace la categoría sociológica de la cultura de la vergüenza como opuesta a la cultura de la culpa. En una cultura de culpa, como es, según Benedict, la cultura del mundo occidental, cuando una persona actúa en contra del código de conducta de la sociedad o religión del país donde vive, incluso si puede evitar ser descubierta y luego sancionada, tenderá a percibir su comportamiento como algo malo y sentirá remordimiento.
En una cultura de vergüenza se lleva a cabo un proceso de pensamiento opuesto. En ella, el pensamiento y la acción de la persona dependen totalmente del juicio externo. La culpa de un mal comportamiento no se percibe en el remordimiento interior, sino a través de la desaprobación de la comunidad. Por lo tanto, un comportamiento no está considerado culpable por el sujeto hasta que la comunidad lo desapruebe, y puede consistir únicamente en el sentido de vergüenza que percibe aquello que no se han demostrado dignos de la buena reputación. En este tipo de sociedad, por lo tanto, el honor y la estimación pública se convierten en el bien supremo a alcanzar. Lo que importa no es ser personas de integridad o competentes, sino que los demás piensen que lo somos. ¿Cuáles son las implicaciones a nivel personal de una cultura que tenga su pivote u eje en el honor o en la vergüenza? Que el mundo moral del sujeto está completamente hacia afuera, hacia el exterior. Lo que mueve su comportamiento para bien o para mal es la consideración que los demás tienen de él, o más bien, lo que él cree que sea esta consideración. Cuando se actúa por vergüenza, se confiere al otro un papel tan activo que determina el criterio de las decisiones y las acciones de lo que prueban vergüenza. En una moral centrada en la vergüenza y en el sentido del honor, que es su opuesto positivo pero que tiene la misma raíz, el tener que ser prevalece sobre el ser, el deber prevalece sobre el querer, el otro prevalece sobre el yo, el exterior domina el interior. De hecho, si la mirada del otro sobre mí es la que dice quién soy yo, como el otro lo que ve de mí es esencialmente el exterior, los comportamientos y los resultados de ellos, mi yo se identificará con mi comportamiento, con mi resultado y luego con mi rendimiento. Vivir sobre la base de las expectativas de los demás, la ansiedad de rendimiento que en la actualidad todos sufrimos de una manera particular en todos los niveles existenciales, el trabajo antes de todo. Si pensamos, por ejemplo, nosotros profesores, como se dijo hoy muchas veces, a la necesidad de publicar y de tener un número de publicaciones suficientes pedido aquí por el SNI. El tiempo de dedicación a la investigación, el tiempo para los estudiantes, las clases, los congresos, ¿no? Pero esta ansiedad de rendimiento también se encuentra y se puede encontrar en la relación de pareja, la vida sexual, la familia y los amigos. Y también muchas formas de violencia incontrolada que encontramos en nuestro mundo de hoy son probablemente el resultado de una cultura dominada, quizás sin darnos cuenta, de la absolutización de la vergüenza y del honor, de una cultura de lo exterior y no de lo interior. La cultura de los media y de los social puede agravar este mecanismo subjetivo, quizá en parte inconsciente, devolviendo el mundo occidental a una cultura de la vergüenza en lugar de una cultura de culpa propia del humanismo cristiano, un humanismo que se apoya sobre el valor de la persona independientemente de sus resultados, que distingue entre la persona y sus actos, sus acciones. En mi opinión, en esta cultura estamos más y más envueltos nosotros mismos y los chicos que necesitan nuestra atención. Entonces, el programa de esta reflexión que vamos a hacer juntas sería ahondar un poco más en la emoción de la vergüenza, poniendo en evidencia las diferencias con la emoción del sentido de culpa, dar unos ejemplos a través de mi experiencia de coaching, explicar cómo la atención personalizada podría ayudar para desenmascarar conductas y comportamientos que no van en la línea de una promoción de la persona según su libertad,
y daros unos instrumentos, herramientas para la atención personalizada, pero por desarrollarlos, porque no habrá tiempo aquí de tratarlos. Entonces, vamos a hablar de la emoción de la vergüenza. No quiero ir demasiado en profundidad en el papel de las emociones en nuestra conducta, pero me gusta mencionar brevemente que la dimensión emocional interactúa constantemente con la dimensión cognitiva y volitivo-decisional. Interesantes experimentos llevados a cabo por Damasio han demostrado desde hace tiempo que si se afecta a la parte del cerebro asiento de la memoria emocional, el sujeto ya no puede elegir, pierde la autonomía, tiende a la autodestrucción. Por lo tanto, la experiencia emocional tiene un papel fundamental en el proceso de lesión. También sabemos que las emociones son respuestas adaptivas complejas y organizadas, seleccionadas durante la evolución para adaptar el organismo en el medio ambiente. Y nacen, surgen, tienen su origen en la dimensión intersubjetiva. Escribe Liotti, un teórico de la teoría cognitivo-evolutiva, que la intersubjetividad es la dimensión ineludible de cada experiencia emocional. Y las emociones funcionan como activadores de nuestra conducta. Cada comportamiento siempre se compone de una dimensión emocional. Y cuando encontramos en nosotros mismos reacciones mecánicas que no queremos o conductas que no queremos pero que se repiten iguales, por ejemplo, cada vez que alguien hace así, yo reacciono acá. Se trata de secuencias emocionales que no hemos aprendido a regular y a la raíz de las cuales en muchos casos está presente, a lo mejor escondida, una emoción que se ha eliminado o evitado por otra reacción emocional. Hay varios estudios que demuestran que muchas reacciones de rabia incontrolada o incluso de ira son el resultado de una vergüenza que no se aceptó, en la que el organismo reacciona con la dimensión emotiva, con la emoción defensiva de la ira. Ay, perdone. La emoción de la vergüenza. La vergüenza es una emoción compleja, requiere la autorreflexión, es una emoción propia solo del hombre, no de los animales. Y se encuentra en los niños solo a la edad de 2 años, cuando empiezan a verse a sí mismos como otro yo. Cuando la persona siente vergüenza. La persona siente vergüenza cuando compara su acción con un modelo o una regla, no importa si propio o de tercero, y no se evalúa a la altura de ellos. La vergüenza surge del percibirse indignos en comparación con un modelo o de un estándar predeterminado. Por consiguiente, el juicio de evaluación del que se deriva la vergüenza es una sentencia que a partir de una acción cuestiona todo el ser del sujeto. O sea, la persona que prueba vergüenza se siente inadecuada, no idónea. Esa vergüenza se diferencia de la culpa, mientras que de hecho cuando se siente culpable, el sujeto evalúa sus acciones por lo que son en sí mismas sin confundirlas con el propio ser. Cuando se siente vergüenza es el ser entero del sujeto que se siente juzgado. El juez es el ojo del otro en mí que ve la transgresión y me valora como indigno. Por eso esta slide es el ojo de Magritte, este pintor, y este cuadro se llama The False Mirror, el espejo falso. Me parecía muy apropiada porque a veces este ojo interior que tenemos es un falso espejo. Ahora lo voy a profundizar un poquito más. O sea, el ojo
por el que actuamos cuando sentimos vergüenza no es el mismo ojo externo que causa vergüenza, sino la interpretación y la atribución de significado de nosotros que pone en movimiento la vergüenza. Por consiguiente, la vergüenza surge de la mirada negativa internalizada del otro. Es, por tanto, el sujeto mismo a juzgarse, pero a la luz de lo que cree ser la mirada del otro sobre sí. Y sin embargo, el sujeto, a juzgar a sí mismo, se parametra con el exterior, en lo que él cree que es la mirada que observa a sí mismo desde el exterior. La vergüenza no es una emoción mala, es una emoción simplemente que da un señal de un malestar y hace experimentar un sufrimiento. Quien siente vergüenza se siente descubierto en su debilidad, indefenso e inferior respecto al otro, casi un objeto de la mirada del otro, como diría Sartre. Surgen entonces como reacciones diferentes temores: miedo al desprecio, la burla, la humillación y, en última instancia, el miedo al rechazo del amor. Esto se considera el factor prototípico que provoca una reacción radical de vergüenza. En la raíz de toda vergüenza está el hecho de rechazo del amor del otro. La vergüenza, por lo tanto, al igual que todas las emociones, es el epifenómeno de la relación con los demás, la forma en que esta relación se lleva a cabo ahora, en la actualidad, en la que se ha realizado en el pasado y se ha percibido desde la infancia. No ser a la altura del modelo, en última instancia, significa no ser considerado digno de ser amado. Y el rechazo en el amor provoca un dolor especialmente intenso e insoportable, ya que significa decir: yo no soy digno de ser. La misma experiencia fenomenológica de alguien que se avergüenza avala este pensamiento. Cuando nos avergonzamos, deseamos ocultarnos, desaparecer o incluso, en los casos graves, morir. Debido a la intolerancia de esta emoción que surge por poner en cuestión el propio yo, el sujeto a menudo elimina la vergüenza. A veces la convierte en culpa, ira, en tono de burla y desprecio cuando se enfrenta a lo que imagina ser el papel del otro contra él. Debido a esto, la vergüenza no es una emoción fácil por detectar. A menudo no es aceptada y es eludida, causando así daños relevantes, ya que cada vez que no estamos utilizando las emociones como lo que son, señales que llegan con un mensaje que tenemos que decodificar para ayudarnos a vivir mejor, estamos haciendo un daño a nosotros mismos y a los demás. Aceptar la emoción es el requisito previo para hacer frente a ella y ajustarla. Al mismo tiempo, la vergüenza se puede aceptar y sobre todo regular solo cuando se puede sentir otra apreciativa mirada sobre sí mismo, una mirada diferente de la que genera vergüenza. Lo que yo veo en la mayoría de los casos que tengo por delante, en mi experiencia como coach, o sea, como un profesional que ayuda a otros profesionales o estudiantes en la tarea de lograr unos objetivos personales de trabajo o estudio, es que detrás de muchos problemas de aprendizaje, de organización, de concentración y focalización, están unos miedos arraigados y hondos. El miedo al fracaso, el miedo a no realizar, a ver sus propias limitaciones, el miedo a la opinión de los demás. El miedo fundamental que está en la base de todos estos es el miedo a no ser aceptado y no ser amado. Es precisamente este miedo y el evitar la vergüenza que los bloquea en su trabajo, en sus relaciones y que impide que los resultados sean los mejores que ellos puedan dar. Siempre piensan en lo que pensarán de ellos los demás. Es este el ojo que les bloquea. El mirarse continuamente con el ojo de los demás, con lo que ellos piensan ser el ojo de los demás. Este ojo crea un modelo
al que ellos intentan ajustarse y que los aleja de la verdadera realidad. Hay que detectar esta vergüenza inconsciente que a veces se manifiesta como una insatisfacción frente a sí mismo y como un sentido de culpa. Voy a contaros muy brevemente unos casos entre muchos de lo que tengo, pero podría dar casos también de la universidad. Yo trabajo en la Universidad de la Santa Croce, que es una universidad muy internacional con gente de toda la raza, digamos, ¿no? Entonces, os voy a contar brevemente. Una chica muy valiosa siempre se reducía a estudiar a última hora las tareas más complejas porque tenía miedo a no lograr hacerlas por no entenderlas. Y como no quería estar en la frustración de no entender, retrasaba el trabajo hasta el último momento y nunca lo hacía como hubiera tenido que hacerlo. Tenía miedo al fracaso, a estar en sus limitaciones y en la emoción negativa que éste le daba. Otra persona, otra mujer, esta es mexicana, una mujer súper valiosa, abogado, que coordinaba desde Italia 32 estudios de abogados. O sea, su estudio coordinaba 32 otros estudios y todo ella. Y ella, 15 días antes de un examen del MBA, se ponía súper nerviosa, vomitaba, adelgazaba y se lo pasaba fatal. Ella tenía la idea fija que si no era la primera con el voto más alto, no iba bien. Entonces estudiaba con el miedo constante que a menudo la distraía, le hacía perder tiempo y no lograba concentrarse. Fuimos analizando a poco lo que le pasaba, qué era lo que iba pensando durante el estudio, los pensamientos que se le ocurrían, y llegamos a las raíces de estos temores y descubrimos que su padre le repetía a menudo una frase: se ama solo lo que se admira. Su modelo interior consistía en lograr la máxima perfección porque solo así podría lograr la admiración y el amor de los demás. En cada rato, inconscientemente, sentía la mirada de su padre que de ella quería siempre lo mejor. Otra persona, esta vez es un hombre, siempre que trabajaba en equipo iba cargándose las responsabilidades de los que tenían más dificultad en hacer las tareas. Él lo hacía porque tenía miedo a la ruptura de la armonía del equipo. No toleraba la posible ruptura de las relaciones porque esto hubiera significado un posible rechazo por parte de alguien. Muchos temen los conflictos porque tienen miedo a la ruptura de la relación y al rechazo y a la soledad. En el fondo de cada conducta disfuncional hay algún miedo. Hay alguna vergüenza escondida que nos dice que tenemos miedo a no ser amados, a ser rechazados, no aceptados por los demás. Cada uno de nosotros tiene un ojo interior que vigila constantemente e inconscientemente sobre el consentimiento que podemos lograr por los demás. La raíz de los miedos es para todo el mundo la misma, pero las formas en las que se manifiesta pueden ser diferentes. Y sobre todo, la manera de enfrentarse con ellos será diversa para cada persona, porque cada persona tiene su historia y sus propios modos de salir de sus problemas. Lo que ayuda a uno no ayuda a otro. Por eso, la forma más eficaz para ayudar es la atención personalizada. Y por atención personalizada entiendo que parte de la persona del alumno, de su historia, de sus recursos. No estoy hablando ahora del asesoramiento académico. Estoy hablando de un asesoramiento un poco más amplio, universitario, o sea, asesorar a la persona en sus conductas disfuncionales. Hay que ir, lo que quería decir es que cuando vamos a asesorar a alguien es importante que no partimos de nuestras ideas, de él, de nuestros modelos y de nuestras expectativas sobre las personas, pero que partamos de ellos. Hay que ir uno a uno para ayudarle a detectar sus conductas disfuncionales en el estudio, en las relaciones, si es el caso, y entender las raíces y conductas diferentes, ayudarles a imaginar
posibles conductas diferentes, nuevas, que se apoyen en convicciones, pensamientos y emociones diferentes. Ahora bien, cuando vamos a asesorar a alguien, entramos en relación con él. Entonces vamos a hacer otro ojo por el que esta persona se siente mirada. Vamos a darle nuestra mirada. Y ella empezará a mirar a sí misma también con nuestra mirada. ¿Qué quiere decir con nuestra mirada? Quiero decir con nuestros modelos, con nuestros valores, con nuestros juicios y sobre todo con lo que ella interpreta como nuestros valores, juicios y modelos. ¿Cuál es el riesgo? En definitiva, yo creo que el riesgo más grande en una persona hoy en día es que nunca entre en contacto con su voluntad, con su interioridad y con sus emociones, entonces con la realidad de sí misma, porque todo el rato está pendiente de lo que quieren los demás de ella. Este, creo, es el problema más gordo. Llega un momento en que la persona ya no sabe qué es lo que ella quiere de verdad en su vida, porque siempre ha sido pendiente de lo que querían de ella los demás. Además, en la relación con nosotras, podría sentirse inadecuada respecto al modelo que nosotras le ofreceremos, otra vez la vergüenza. Y podrá manifestar este sentido de inadecuadez en diversas formas: indiferencia, desinterés en las citas, no poner en práctica lo que le vamos diciendo, o lo pondrá en práctica pero sin saber si es lo que ella quiere de verdad o si lo hace para no decepcionarnos. Además, somos profesores, tenemos que evaluar. El riesgo es que la persona se siente juzgada por nosotros y tenga miedo a decepcionarnos. No sé qué está pasando, eso. Entonces, lo que voy a proponer es una educación para ser. O sea, si lo que queremos en esta universidad es una educación centrada en la persona, lo que yo propongo desde mi experiencia sería desarrollar una educación al ser y no al deber ser. Una educación en la que la persona sepa aceptarse a sí misma, con sus limitaciones, porque solo así las superará y aprenderá a aceptar las limitaciones de la vida y de los demás. Una educación que la ayude a reconocer las emociones y gobernarlas para que pueda integrarlas en su conducta. En definitiva, una educación que la ayude a estar en la realidad y no en los modelos ideales finitos que le vienen desde el exterior. Para conseguir esto, lo primero que no hay que hacer es decir a los alumnos lo que tienen que hacer, porque este para ellos será otro modelo exterior, el deber hacer para deber ser. Hay que darle otra mirada, una mirada sin juicio, y eso para un profesor es un desafío. Me parece que lo primero que hay que hacer es ayudarles a entender sus propios deseos, sus propios quereres. Esta mañana se hablaba de que las empresas notan que los jóvenes que llegan son débiles en la toma de decisión. Es absolutamente verdadero. Están súper inseguros. No saben tomar decisiones porque tienen miedo. Y además no tienen conciencia de esto. Del gráfico lo que salía era que ellos se evaluaban más de lo que las empresas decían, porque no tienen conciencia de eso. La primera forma de hacerlo, de ayudarles en esto, en sus quereres, en sus elecciones, es aceptarlos nosotros mismos como son. Aceptar lo que ellos son en totalidad
y después generar conciencia de ellos con las preguntas. ¿Qué es lo que él o ella quiere? ¿Cuál es su ideal de vida? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que le hace estar bien? Hay que confiar en lo que decía Santo Tomás de Aquino. El deseo más hondo de una persona es el deseo del bien. En mi experiencia, cada vez que pregunto sobre lo que la persona quiere por sí misma y por los demás, siempre llego al bien. Pero hay que ahondar en las preguntas. Y cuando una persona está en contacto consigo misma, sabe lo que quiere, cuáles son las ayudas que necesita y salen los resultados esperados. Concentración, cooperación, colaboración. Entonces sus energías pueden meterse allí en la realidad y no en la defensa de sus miedos. Y no queda atenta ya a los ojos y a las voces que la molestan y que la distraen, pero a sus voces interiores, las que las ayudan. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que se necesita entonces para atender de forma personal a las personas? Yo, lo que en mi experiencia particular, lo que veo es que por ser profesores no tenemos los instrumentos para este tipo de ayuda que se necesita. El profesor puede ayudar en pensar en su asignatura, hacer razonamientos, cálculos, estudiar, pero no necesariamente un profesor sabe ayudar a sacar del otro los recursos internos que tiene, ponerlo en contacto con sus deseos, con sus potencialidades, escuchándolos desde dentro. Hay que aprender unos instrumentos sencillos, a decirlo son súper sencillos, pero no fácil por poner en práctica. Un punto clave, uno de los puntos claves seguramente es lo de la escucha. La escucha que damos al otro. Sobre el arte de escuchar se podría decir muchísimo, no lo voy a decir. Solo os hago un ejemplo. En nuestra universidad estamos haciendo una comunidad de práctica de docentes. Somos poquitos, todos italianos y mexicanos. Fue casualidad, pero nos encontramos italianos y mexicanos. Y bueno, vamos trabajando un poco sobre la didáctica, una didáctica más hacia el futuro, ¿no? Un poco lo que se decía esta mañana, ¿no? Sobre el futuro que vamos a hacer, porque algo hay que cambiar. Y nada, empezamos con preguntarnos todos qué buscamos en la relación con los estudiantes. O sea, ¿qué buscas tú, profesor, en la relación con tus estudiantes? Y compartimos esto, ¿no? En este pequeño grupo nos hicimos la pregunta y, claro, estábamos pensando más en grande y esto, bueno, un profesor dijo, pensando más en la clase, en la relación con la clase, que no la persona de tú a tú, ¿no? Y este dijo, bueno, yo busco otros puntos de vista. Cuando hago una clase, busco otro punto de vista. A mí esto me impactó, porque yo no siempre voy a la clase buscando otro punto de vista, ¿no? Pero esta es más bien la perspectiva que sería útil tener en el asesoramiento personal, o sea, buscar lo que ellos quieren, lo que ellos pueden dar, lo que ellos tienen dentro, aprender más de ellos. Entonces, como tenemos, vamos a ver un poco, ¿no? El arte de la escucha, pero mira, lo que yo le iba a proponer ahora es esta idea. O sea, la primera persona a la que tenemos que dar esta atención personalizada somos nosotros mismos. O sea, al inicio decía que todos estamos involucrados en esta cultura de vergüenza. O sea, una cultura que continuamente pide resultados, juzga desde el exterior y no facilita el contacto con el propio interior. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar lo que no tenemos? Y nos portamos con los demás, ¿cómo nos portamos con nosotros mismos? Parece que no, pero es así. Entonces, lo primero es cuidarnos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos.
Entonces, lo que voy a proponer ahora es que podáis dedicar un poco de tiempo a vosotros mismos. Entonces, les voy a hacer unas cuantas preguntas para que podáis responder claramente en vuestro interior o en vuestro papel, no en público, porque son preguntas personales. Pero claro, si uno no se escucha a sí mismo, difícilmente logra entender y escuchar a los demás, ¿no? Esto me imagino lo sabemos muy bien. Sé también que en esta universidad estáis haciendo algunos una certificación para asesoraros, para la asesoría, el asesoramiento, como se diga, y creo que hay que entrenarse para saber escuchar. Y bueno, voy a poner, este simplemente era un cuadro para decir, ¿dónde tú piensas en ti? ¿Dónde te cuidas? A lo mejor esta imagen es muy femenina, ¿no? O sea, uno se cuida en su habitación, pero mire, primera pregunta. Entonces, les pido que respondan, si quieren, por supuesto, ¿cuáles son los ojos por los que yo me siento mirado? O sea, ¿cuáles son estas miradas exteriores o interiores que yo tengo y por las cuales actúo? ¿A quiénes intento complacer en mi día? Porque cada uno actúa para alguien, de cualquier manera. Entonces, les dejo unos minutitos. Como no tenemos tiempo, le voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, son preguntas gordas, o sea, lo de los ojos, o sea, porque se trata de hablar de las relaciones que yo tengo interiorizadas. O sea, yo hablo porque tengo una historia y en mi historia están muchas personas que me han regalado sus convicciones y que yo las tengo como mía ahora. Hoy, ¿cuáles emociones he experimentado? Otro tipo de pregunta. Les voy a dar, aquí hay una, les dejo después los slides si alguien la quiere, todas las emociones que hay, ¿no? Y no son todas, son algunas, son muchísimas. Cuando pienso en las emociones, yo, ¿en cuáles emociones pienso? Rabia, felicidad, alegría. ¿Cómo gozo o celebro mis resultados? Esta pregunta es una pregunta que tiene que ver con los resultados. Veo que hay gente que se ríe porque a veces nosotros logramos un resultado y ni tenemos el tiempo de celebrarlo y de gozarlo satisfechos que ya pensamos en otro resultado, en la próxima fecha tope. Entonces, ¿cómo gozo? Porque ¿cómo gozo de mi vida? En realidad se trata de decir esto, ¿no? No sé qué pasa cuando hago esto. Otra pregunta, ¿cómo trato mis defectos y fracasos? Si os dais cuenta, ¿qué es lo que me ayudaría a salir de una emoción negativa? Si se dan cuenta, son todas preguntas que tienen una forma peculiar de preguntar. No son preguntas que piden una respuesta positiva o negativa, sino que son preguntas abiertas. Son preguntas que dejan mucho espacio a los demás, o sea, al que tiene que responder. Bueno, había otras, pero no vamos a tener tiempo. Cuando algo no va como quiero, ¿qué hago? Hay conductas disfuncionales cuando algo no va como no queremos. Yo por lo menos las tengo, ¿no? Entonces, hay que detectar nuestras conductas disfuncionales para saber ayudar a otro cuando tenga las suyas. Bueno, me pongo en las conclusiones.
Gracias. Entonces, las preguntas, la pregunta abierta, preguntas abiertas, pregunta cerrada. Mira, 2 tipos de preguntas. ¿A dónde vas? Pregunta abierta. ¿Vas por casualidad al segundo piso? La persona, si no iba al segundo piso, a lo mejor va a ir al segundo piso porque se imagina que tú necesitas algo. Entonces, muchas veces nosotras hacemos preguntas muy orientadas a una determinada respuesta que nos deja espacio a que el otro pueda decir lo que tiene dentro, ¿no? Y se ponga en contacto consigo mismo. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional quiere decir dar un nombre a las emociones, aprender a detectarlas detrás de una conducta para gobernarla y para que nos aplasten. Porque a veces las emociones removidas nos aplastan, no, salen de la forma peores. Entonces, para asesorar a alguien hay que saber entender nuestras emociones y las de los demás, porque escuchar es entender entre líneas. O sea, no simplemente escuchar lo que él me dice, pero ¿por qué me dice esto? ¿Qué tela tiene esto? Y después, bueno, le iba a decir lo que puede ser los pasos de una conversación con los alumnos. Por supuesto que estas son herramientas y que no las vamos a profundizar aquí, pero simplemente quería decírselas porque esto puede ser un trabajo para después, para quien quiera profundizar y para que la responsabilidad que se tiene es bastante, ¿no? Entonces, aquí había descrito unos pasos porque el asesor, en principio, va a gobernar el proceso de una conversación y no los contenidos. Los contenidos lo van a dar, el protagonista tiene que ser el alumno. ¿Qué quiere decir que el protagonista tiene que ser el alumno? Que yo voy a gobernar el proceso de la conversación y no le voy a decir qué tiene que hacer. Después le daré mis feedback, le ofreceré los riesgos de sus decisiones o de lo que ve, pero nosotros estamos en el proceso. Entonces lo ayudamos a explorar lo que quiere, sus temas, a definir el objetivo. Es el protagonista, el objetivo es suyo, no nuestro. Verificar que sea un objetivo verdadero, que lo quiera de verdad. Dar los pasos y concluir la sesión. Entonces, mi última slide es esta. Me gustaba esta imagen porque estas manos somos nosotros. Estas manos sucias, un poco sucias, porque a veces hay que fatigar, ¿no? O sea, hay que estar con la tierra, estar debajo, y el flor es el alumno. Ayudarle a conocerse y a sacar de ellos lo mejor. Gracias. A continuación, damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Doctora, ¿cómo podemos desde nuestra propia trinchera o desde nuestra especialidad, sin fuertes competencias educativas y psicológicas, ayudar a superar una vergüenza? Esta es la pregunta que quería. Gracias por quien la hizo. No sé. Esta es la cuestión. O sea, la cuestión que yo pongo a los que gobiernan la universidad es que nosotros pretendemos mucho de los profesores. Creo que pretendemos a veces demasiado cuando le pedimos atender a las personas una a una de esta forma, porque hay que entrenarse en unas herramientas. O sea, diría una cosa que a lo mejor me van a matar por mi audacia, pero los que mejor pueden ayudar a los alumnos, a veces, sobre todo en una atención personalizada de la que yo hablé,
son las personas, no son los profesores mismos de las asignaturas de los alumnos. Puede ser otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no logro concentrarme en una determinada asignatura, ¿se lo voy a decir al profesor de esta asignatura que después tiene que evaluarme? O sea, yo no lo haría, ¿no? Entonces, si yo tengo problemas con una asignatura, a lo mejor es mejor que hable con un profesor de otra facultad, ¿m? O mejor todavía con personas dedicadas a eso. ¿M? Eso es la cuestión, porque detectar la vergüenza es muy difícil. O sea, os lo digo por experiencia, es muy difícil que una persona acepte que allí hay unos miedos. En los hombres es dificilísimo, porque, o sea, tengo muchísimos ejemplos en mi universidad. O sea, frente a una persona que me decía, pero si pasa eso, yo le dije, así como con mucha naturalidad, no tengas miedo. No tengo miedo, me dijo. Pero bueno, tenía muchísimo miedo, ¿no? Entonces, a veces nosotros no queremos decirnos lo que probamos, porque parece que algunas cosas son debilidad. Pero solo cuando la detectamos podemos, pero no es fácil. Entonces es un proceso y hay que tener herramientas. Entonces hay que formar los profesores para eso. No estamos preparados como profesores. Os lo digo yo desde mi experiencia. He coordinado por muchos años asesoramiento sin tener herramientas. O sea, después le saludé a todos y le dije, yo ya no lo hago, ¿no? Porque me hartaba yo, se hartaban los estudiantes y bueno, no había ningún resultado positivo. Entonces, gracias por esta pregunta, ¿quién la hizo? Doctora, cierto que hay que ahondar más en el ser que el deber ser, pero ¿no se corre el riesgo de generar una cultura más en pro del relativismo que en valores de orden natural? No creo. No creo porque la realidad es muy relativa. O sea, la realidad es muy relativa y no relativista. O sea, hay que definir bien lo que es relativo y lo que es relativista. Entonces, el relativismo es la absolutización de lo relativo. Pero lo relativo tiene valor. Lo relativo es la realidad. Hay mucha relatividad en nuestras vidas y en nuestras historias. Cada uno tiene su historia y tiene que encontrar sus propios recursos y sus propios instrumentos que dependen de él. Entonces hay que confiar en la naturaleza humana, yo creo. Y en esto el cristianismo nos ayuda mucho. O sea, por eso decía lo de Santo Tomás de Aquino. O sea, una persona busca el bien y cuando hace el mal es porque tiene algún miedo arraigado en alguna parte. Entonces, yo creo esto. Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Cómo ayudarme a mí misma para crear un blindaje y que no me afecte la cultura laboral del resultado, con independencia de mi propia persona? Tendría que hablar con la que hizo esta pregunta. Personalmente, me encantaría, la verdad es que me hubiera encantado quedarme más. Hay que hacerse ayudar. Esto es lo que os puedo decir. O sea, solo no vamos a ningún sitio. Hay que hacerse ayudar por personas de los que tengamos confianza y que sean muy buenos profesionales de estas cosas. Hay que buscar los mejores profesionales, porque ponemos nuestra vida en manos de estas personas. Entonces, yo a esta persona que me pregunta eso le diría, pide ayuda a alguien y habla de lo que son los motivos de esto, ¿no? Que te pregunte. Gracias, doctora. Un efecto de la vergüenza no aceptada ni superada podría ser aquello que, según Ratzinger, quien no puede aceptar el tú es quien no aguanta su yo. Ratzinger, perdón. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, nosotros nos portamos con los demás como nos portamos con nosotros mismos. Entonces, si no aceptamos
si no nos aceptamos, por eso lo que iba a decir es que la primera persona a la que tenemos que otorgar esta atención personalizada somos nosotros mismos, porque en la medida en que aceptamos nuestras limitaciones, vamos a aprender a aceptar las de los demás, la limitación y las cosas positivas, pero sobre todo las debilidades. Muy bien. ¿Cómo ser o ayudar a ser el medio de cambio ante el miedo de una persona? Aquí vamos a entrar en lo específico, ¿no? O sea, no hay una receta general. Esto es lo más, o sea, habría que entrar en el caso. Por ejemplo, les puedo contar el caso de esta mujer mexicana, súper valiosa, que además tuvo un éxito, su proceso de coaching tuvo un éxito increíble porque logró superar sus limitaciones en el estudio, ¿no? De que os contaba antes. Con ella trabajamos mucho en las voces. Bueno, decir voces claramente es una metáfora, ¿no? Pero en las voces que ella sentía por dentro. Por ejemplo, ella siempre sentía la que le decía, no vas a lograrlo, no vas a saber hacer esto, pero también tenía otra voz dentro de sí. Esta niña tenía una imaginación potentísima. Había leído muchísimas historias y novelas desde pequeña. Entonces ella empezó a darle, con su imaginación, bueno, los voy a contar porque le pedí a ella poder contarlo. Empezó a darle unos nombres, ¿no? Entonces, cuando sentía la voz de una, de pronto hacía hablar la voz de otra, de la parte de ella, porque en realidad nosotros tenemos dentro de nosotros muchas partes. Entonces, a veces, una parte más agresiva, más fuerte, y hay la parte más débil, la que tiene miedo, ¿no? Entonces, ella hacía hablar la parte más fuerte, que le daba coraje, que la ayudaba, y con estos oídos de voces, ella logró superar sus miedos. Ya gozaba haciendo exámenes. O sea, un resultado increíble. Pero lo digo esto porque no hay una receta para todo el mundo. Esta es la cuestión. O sea, entonces, a esta pregunta habría que hablar de una a una. Gracias. Una última pregunta. ¿Qué tipo de cambios personales ha visto, aparte del coaching, en los alumnos universitarios? Bueno, yo he visto unos cambios muy grandes cuando los alumnos han encontrado a alguien que tenía confianza en ellos. Esto ha sido algo que he podido verificar muchas veces, ¿no? Y cuando yo misma he logrado dar confianza a alguien, algún alumno que tenía unas debilidades en mi asignatura, pero le he dado confianza yendo detrás del resultado que veía. O sea, ir a la persona más que al resultado. Y no es fácil para un profesor. Entonces, cuando le he dado confianza, he detectado que tenía unos miedos y he adivinado un poco lo que tenía dentro de bondad, ha tenido más confianza en sí mismo, entonces ha logrado resultados verdaderos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, bueno, me ha pasado varias veces cuando he logrado adivinar la bondad y las potencialidades. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Bergamino su participación. En nombre de la Universidad Panamericana, la doctora Rocío Ruiz Mendoza, vicerrectora de nuestro campus, le entregará un obsequio en agradecimiento por su amable participación en este claustro.